Buenos días, compañeros. En esta mañana vamos a hablar de la normatividad, en la cual vamos a dar conceptos de la norma, su estructura, las clases, quién las emite y otros conceptos más. El concepto de las normas. Bajo el título de norma se denomina toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar también específico. Las normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común. Del mismo modo que todas las sociedades cuentan con sus conjuntos de normas y leyes, todas cuentan con diversos sistemas de castigos y penalidades para aquellos sujetos que no las cumplan o respeten y que entren así en la categoría de individuos peligrosos para la sociedad. Las penas y castigos pueden variar en intensidad dependiendo del tipo de crimen, así como también del tipo de sociedad o comunidad en la cual se cometen los delitos, siendo algunas más duras o represivas que otras. A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han establecido su conjunto particular de normas y leyes sociales que tienen siempre que ver con las estructuras de pensamientos, los modos de entender el mundo y aquello que lo rodea, los valores considerados morales, etc. Esto hace que cada conjunto de normas sociales sean específicas y particulares a esa comunidad y que se organicen de tal manera en la relación a las necesidades e intereses de esa comunidad. Todas las normas regulan conductas, nos dicen lo que es posible o necesario hacer o no hacer en determinadas circunstancias. Estas reglas son necesarias para lograr una convivencia social económica. La estructura jerárquica de las normas, según la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen, creador de la pirámide de Kelsen, jurística, política y profesor de filosofía en la Universidad de Viena, definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía. Aquí podemos ver la pirámide, que están empieza desde la Constitución, ley, resoluciones legislativas, decretos supremos y resoluciones supremas y está quien las emite. Este es un sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes unas sobre otras, y esta está dividida en tres niveles: el nivel fundamental en la que se encuentra la Constitución como la suprema norma de un Estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma. El siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias, para luego seguir con el nivel sublegal en donde encontramos los reglamentos, debajo de esto las ordenanzas y finalmente al final de la pirámide tenemos a las sentencias, y a medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide se va haciendo más ancha, lo que quiere decir que hay un mayor número de normas jurídicas, como lo pueden observar en la imagen. Las clases de normas. Las normas mencionadas están las morales, religiosas y las jurídicas. Las morales son impuestas por la conciencia de cada una, basadas seguramente en la moral colectiva que coincide en una serie de valores éticos considerados como positivos para la convivencia y respeto de la dignidad humana. Para ser respetadas deben estar de acuerdo con la conciencia individual de quien debe cumplirlas. En caso de no cumplirlas, la sanción es de remordimiento, por ejemplo, ayudar a un ciego a cruzar la calle, dar alimento a un necesitado, decir la verdad, etc. Las normas religiosas son prescritas por la comunidad religiosa a la que cada persona pertenece, y las sanciones en caso de incumplimiento es divina, por ejemplo, si no rezas irás al infierno.
Las normas jurídicas son aquellas que conforman el ordenamiento legal de un Estado dictadas por órganos específicos del mismo y aplicadas también por instituciones, integradas generalmente por jueces. En el caso de estas normas, que deben necesariamente estar escritas, si el individuo no las cumple, tienen prevista una sanción o castigo y el conjunto de estas normas confirman el derecho. Por ejemplo, si robas te corresponde determinados años de prisión o si no respetas las normas de tránsito serás castigado con una multa. Las más importantes de las normas jurídicas de un Estado democrático es la Constitución. Si el resto de las leyes no la respetan, pueden ser declaradas inconstitucionales. Las normas mencionadas no se excluyen, sino más bien en muchos casos coinciden. Las normas morales dicen que matar o robar es incorrecto. Las religiosas, por ejemplo, los 10 mandamientos, sancionan religiosamente esas conductas y el derecho les impone una sanción de cumplimiento efectivo. La base del derecho, según las naturalistas, son las normas morales. Una norma jurídica y moral debería ser rechazada, tal como dijo el filósofo griego Aristóteles. El hombre podrá superar las leyes escritas, pero no las morales. Y coincide en su opinión San Agustín, que nos dice que la ley injusta debe ser nula. Y el romano Cicerón afirmó que el voto del Senado no puede eliminar las normas éticas. ¿Qué se entiende por gobernanza y rectoría en salud? La rectoría en salud se define como el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública en salud en el contexto del nuevo esquema de relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno. Su propósito es implementar decisiones y acciones públicas para satisfacer y garantizar en el marco del modelo de desarrollo nacional, adoptado las necesidades y legítimas aspiraciones en salud de los conjuntos de los actores sociales. Las autoridades sanitarias es el custodio del bien público en salud y su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la población. Se expresa como la potestad del Estado para incluir sobre las funciones, responsabilidades y competencias sustantivas que son propias e indelegables para efectivamente velar por el bien público en materia de salud. Y la gobernanza es una competencia del Estado y es ejercida en el sector salud por la ASN, que es Autoridad Nacional de Salud, quien desempeña el rol de rector en el sistema, en la medida en que la rectoría del sistema se ha definido como una cuidadosa y responsable administración del bienestar de la población, se acerca al concepto de una buena gobernanza. El análisis de las estrategias de acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en los países de la región de las Américas permite reconocer diferentes procesos de cambio para abordar esta problemática. La estructura de este tema se divide en 3 secciones. En primer lugar, se representan las dimensiones asociadas con la capacidad de liderazgo de las autoridades de salud y la gobernanza. En segundo lugar, se analizan los procesos de transformación de los sistemas de salud en los países de las Américas, el rol de rectoría de las autoridades de salud y las innovaciones relativas a la gobernanza, además de sus principales objetivos y avances. Por último, como conclusión finales de este documento, se señalan retos y desafíos que deberían considerarse para avanzar hacia la salud universal. O sea que una va de la mano con la otra para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Y por último vamos a explicar cuáles son los fines esenciales del Estado colombiano y cómo se relaciona con la rectoría en salud que ejerce el Estado en la Constitución Política colombiana en el artículo 2, que podemos decir. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica de la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de las particulares.
se relaciona con la Rectoría en Salud en el seguimiento y control de las acciones en salud para garantizar la calidad de la cobertura y el acceso de la totalidad del territorio a todos los niveles de atención en el sistema de salud. Las dimensiones de las funciones de rectoría son la conducción sectorial, la regulación, la modulación del financiamiento, la garantía del aseguramiento, la armonización de la provisión de servicios y la ejecución de la FEDS. Para conducir o guiar desde una visión de gobernanza del sistema de salud implica gobernar siguiendo los siguientes principios: visión estratégica, orientación de la participación, el consenso, normatividad, transparencia, capacidad de respuesta, equidad, inclusividad, efectividad y eficiencia, responsabilidad por rendir cuentas, inteligencia, información y ética. Entre estos dos debe esforzarse por servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica de la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. En la referencia bibliográfica vas a hacer un estudio más profundo de lo que les acabo de hablar. Espero que me haya podido dar a entender y que les haya gustado. Muchísimas gracias.